El 30 de marzo de 1985, la tranquila comunidad del condado de Bedford, Virginia, quedó sacudida por un descubrimiento espantoso. Derek y Nancy Hysom, un matrimonio respetado de mediana edad, fueron hallados asesinados en su elegante residencia. Derek tenía un profundo corte en la garganta, y Nancy había sido apuñalada en múltiples ocasiones, mostrando señales de haber luchado por su vida. La escena del crimen revelaba una violencia feroz que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Lo que resultó aún más perturbador fue descubrir quiénes estaban implicados. Las sospechas pronto recayeron sobre su propia hija, Elizabeth Hysom, y su novio, un estudiante alemán llamado Jens Soring. La idea de que una hija pudiera estar involucrada en el asesinato de sus padres estremeció al país. Elizabeth provenía de una familia privilegiada. Su padre, Derek, era un exitoso ejecutivo del acero. Su madre, Nancy, había vivido en el extranjero y era conocida por su elegancia. Ambos esperaban disciplina y excelencia de su hija. Sin embargo, Elizabeth describía a sus padres como fríos y controladores, asegurando que jamás la aceptaban tal como era. En los primeros años de los 80, Elizabeth ingresó en la Universidad de Virginia, donde conoció a Jens. Su relación fue intensa desde el inicio. Él se sintió fascinado por su inteligencia y sofisticación, mientras que ella le confesó su profundo resentimiento hacia sus padres. Con el tiempo, sus conversaciones se tornaron más oscuras. Elizabeth le decía que jamás sería libre mientras sus padres siguieran vivos. A comienzos de 1985, la fantasía se convirtió en plan. Elizabeth permanecería en la universidad para construir una coartada, mientras Jens viajaría hasta la casa de los Hysom. Esa noche, Derek y Nancy lo recibieron con amabilidad. Poco después, se desató una lucha violenta. Los dos fueron brutalmente asesinados con cuchillos. Nancy intentó defenderse, pero fue superada. Derek murió al instante. Tras el crimen, Jens regresó con Elizabeth. Ambos comenzaron una huida frenética por Europa, usando cheques falsificados de Nancy. Vivieron bajo identidades falsas en Londres, París y Bangkok, gastando dinero como si nada hubiera pasado. Pero su rastro fue fácil de seguir. En abril de 1986, fueron arrestados en Inglaterra por fraude, y pronto se reveló la conexión con los asesinatos. Durante los interrogatorios, Jens confesó el crimen, afirmando que lo hizo por amor, para liberar a Elizabeth del sufrimiento. Más tarde cambió su versión, diciendo que confesó solo para protegerla de la pena de muerte. Su historia contradictoria sembró dudas, pero el daño ya estaba hecho. En 1987, Elizabeth aceptó un acuerdo judicial. Admitió haber ayudado a planear los asesinatos, aunque negó haber empuñado el arma. Fue condenada a 90 años de prisión. Jens fue extraditado a Estados Unidos en 1990, juzgado y condenado a cadena perpetua. La relación entre ambos se convirtió en tema de fascinación pública. ¿Fue Jens manipulado por Elizabeth o ambos compartían la misma oscuridad? Los fiscales retrataron a Elizabeth como una mujer brillante, carismática y peligrosa. Para muchos, ella fue la mente maestra, y Jens, un enamorado ciego. Décadas más tarde, en 2019, ambos obtuvieron la libertad condicional. Jens fue deportado a Alemania y Elizabeth a Canadá, donde vive discretamente. Pero la huella de su traición nunca desapareció. La historia de los Hysom sigue siendo una de las más inquietantes de la crónica criminal. Una hija privilegiada que eligió el amor sobre la sangre, dejando atrás una herencia de engaño y muerte. Did you ever tell him what was going on? No, sir. Durante años, la gente veía a Gypsy Rose Blanchard como una niña dulce y frágil, que enfrentaba una lista interminable de enfermedades. Su madre, Dee Blanchard, parecía un ejemplo de amor y sacrificio. En cada aparición pública, en cada foto sonriente, el mensaje era el mismo. Una madre dedicada cuidando de su hija enferma. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se escondía una pesadilla de manipulación, control y abuso que terminaría en tragedia. Gypsy nació en 1991 en Luisiana.
Desde temprana edad, Dee Dee comenzó a afirmar que su hija padecía múltiples enfermedades: leucemia, distrofia muscular, asma, apnea del sueño y un sinfín de alergias. Le rapaba la cabeza, porque la quimioterapia haría que se le cayera el cabello. La llevaba en silla de ruedas y la alimentaba por medio de tubos. La niña creció creyendo que realmente estaba enferma. En realidad, Gypsy estaba perfectamente sana. Todo era producto del trastorno psicológico de su madre, conocido como síndrome de Munchausen por poder. Una condición en la que un cuidador inventa o provoca enfermedades en otra persona para obtener atención y compasión. Con el tiempo, Dee Dee se convirtió en una celebridad local. Organizaciones benéficas les ofrecían viajes, donaciones, vivienda gratuita e incluso una casa construida por Habitat for Humanity en Springfield, Missouri. A ojos del mundo era la madre ejemplar. Pero para Gypsy, la vida era una prisión. No podía comer sin permiso, ni caminar en público, ni tener amigos. Cada intento de independencia era castigado con golpes o medicación forzada. A medida que crecía, Gypsy comenzó a sospechar la verdad. Descubrió que podía caminar perfectamente y que su madre mentía sobre su edad. En 2012, creó un perfil en línea y conoció a Nicholas Godejohn, un joven con antecedentes de problemas mentales y obsesionado con el sadomasoquismo. Su relación virtual se convirtió rápidamente en una obsesión mutua. Gypsy le contó su situación y juntos planearon escapar. Pero el miedo y la ira la llevaron a una decisión más oscura: matar a su madre. En junio de 2015, Nicholas viajó desde Wisconsin hasta Missouri. Mientras Dee Dee dormía, Gypsy le abrió la puerta de la casa. Nicholas tomó un cuchillo y entró en la habitación. La apuñaló 17 veces mientras Gypsy se escondía en el baño, cubriéndose los oídos. Después del asesinato, los dos tomaron un autobús y huyeron. Gypsy publicó un inquietante mensaje en la cuenta compartida de Facebook de su madre: "La perra está muerta". La publicación alertó a los vecinos, y la policía descubrió el cuerpo de Dee Dee. En poco tiempo, localizaron a Gypsy y Nicholas en Wisconsin. Cuando la policía vio a Gypsy caminar, hablar normalmente y sin ningún aparato médico, la verdad salió a la luz. El juicio fue un espectáculo mediático. Por primera vez, el público comprendió el nivel de abuso al que había sido sometida. Médicos, vecinos y voluntarios testificaron sobre las mentiras de Dee Dee. Aunque Gypsy había participado en el crimen, muchos la vieron como víctima. En 2016, Gypsy Rose Blanchard fue condenada a 10 años de prisión por homicidio en segundo grado. Nicholas Godejohn, considerado el autor material, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su encarcelamiento, Gypsy mostró una sorprendente transformación. Recuperó su salud, su voz y su identidad. En entrevistas expresó remordimiento por el asesinato, pero también alivio por haber escapado de su madre. «Estoy más libre en prisión que cuando vivía con ella», dijo en una entrevista. El caso de Gypsy Rose Blanchard se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando documentales, series y debates sobre el abuso psicológico y la manipulación. Lo que comenzó como una historia de compasión, terminó revelando la capacidad humana de engaño y control. Hoy, Gypsy sigue cumpliendo su condena en Missouri, convertida en símbolo de una tragedia donde el amor maternal se transformó en tortura y la víctima terminó convirtiéndose en victimaria. Obstruction of justice. She was released from an Indonesian prison back in 2021. Heather Mack siempre fue vista como una chica rebelde, una joven privilegiada que nunca conoció límites. Hija de Sheila von Wisse Mack, una conocida socialité de Chicago y de un compositor exitoso, creció entre el lujo y el caos. Su padre murió cuando ella tenía 10 años, y desde entonces, la relación con su madre se volvió cada vez más tensa, marcada por discusiones, gritos y resentimiento. Sin embargo, nadie imaginaba que esa hostilidad terminaría de la manera más brutal posible, con el cuerpo de Sheila encontrado dentro de una maleta en un resort de lujo en Bali. El 12 de agosto de 2014, empleados del Hotel St. Regis en Nusa Dua notaron una maleta ensangrentada abandonada en el maletero de un taxi. Dentro estaba el cuerpo de Sheila von Wisse Mack, doblado de manera grotesca. Su cráneo presentaba fracturas
y el forro interior de la maleta estaba cubierto de sangre seca. La noticia sacudió a Indonesia y Estados Unidos. Una mujer estadounidense asesinada en uno de los destinos más paradisíacos del mundo. Las cámaras de seguridad revelaron rápidamente a los sospechosos. Heather Mack, de 19 años, y su novio Tommy Schaefer, de 21. Ambos habían huido del hotel después del crimen, pero fueron arrestados poco después, en otro alojamiento en Bali. Durante los interrogatorios, las versiones fueron contradictorias. Heather afirmó que Tommy mató a su madre en defensa propia durante una discusión. Tommy aseguró que lo hizo porque Sheila los insultó racialmente y amenazó con desheredar a Heather si continuaba con la relación. Sin embargo, las pruebas mostraban algo muy distinto. Las imágenes de seguridad del hotel captaron a la pareja comprando la maleta días antes del asesinato. Los investigadores también encontraron mensajes en los que Heather y Tommy discutían abiertamente cómo deshacerse de su madre. La fiscalía concluyó que el crimen había sido premeditado, motivado por dinero y resentimiento. El juicio, conocido como el caso de la maleta de Bali, fue seguido por medios internacionales. Heather, embarazada durante el proceso, se mostraba fría y desafiante ante las cámaras. En 2015, el tribunal la condenó a 10 años de prisión, mientras que Tommy Schaefer recibió 18 años. En la prisión de Kerobokan, Heather dio a luz a su hija, Estela, quien se convirtió en el centro de atención de la prensa. Heather afirmó que su hija era lo único que le daba esperanza, pero nunca mostró un arrepentimiento real por el asesinato. Mi madre y yo nunca nos entendimos. Nunca me amó como yo necesitaba, declaró en una entrevista, provocando indignación. En 2021, tras cumplir 7 años de su condena, Heather Mack fue liberada anticipadamente gracias a una reducción de pena otorgada por buena conducta. Sin embargo, su libertad fue breve. Al regresar a Estados Unidos, fue arrestada nuevamente por cargos federales de conspiración para cometer asesinato y fraude. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que el crimen fue planificado con antelación y que el juicio en Indonesia no reflejó toda la magnitud del delito. El caso de Heather Mack es una historia donde el privilegio, el egoísmo y la ira se mezclan con el horror. No fue un crimen de necesidad, sino de resentimiento y codicia. Heather tuvo una vida llena de oportunidades, pero eligió el camino más oscuro. Hoy, mientras su hija vive bajo la custodia de familiares, Heather enfrenta un nuevo proceso judicial en su país natal. La joven que alguna vez disfrutó de la atención mediática ahora es un símbolo de decadencia moral y tragedia familiar. Historia sigue siendo un recordatorio de cómo el odio entre madre e hija puede alcanzar límites inimaginables y cómo el paraíso puede transformarse en escenario de una pesadilla. Sentence of life imprisonment without the possibility of release or parole. El 24 de diciembre de 2007, en la tranquila comunidad de Carnation, Washington, la Navidad se transformó en una escena de horror. Lo que debía ser una cena familiar se convirtió en una masacre que estremeció al país. La responsable fue Michelle Anderson, una mujer que decidió eliminar a toda su familia por resentimiento, celos y dinero. Michelle era conocida por su carácter difícil. Vivía con su novio, Joseph McEnroe, en una caravana situada en la propiedad de sus padres, Wayne y Judy Anderson. Su relación con ellos había empeorado durante años. Discutía constantemente con su hermano mayor, Scott, y con su cuñada, Erica, por supuestas deudas y herencias. Aunque sus padres intentaban mantener la paz, Michelle sentía que la despreciaban, que la trataban como a una fracasada. Esa sensación de humillación se transformó lentamente en odio. En vísperas de Navidad, mientras la familia se preparaba para celebrar, Michelle y McEnroe llegaron a la casa principal con sonrisas fingidas. Los padres los recibieron con amabilidad, sin sospechar que ambos llevaban pistolas escondidas. En cuestión de minutos, la cena navideña se convirtió en una ejecución. Primero, Joseph McEnroe disparó a Wayne y Judy Anderson en la cabeza, mientras Michelle los insultaba. Después, esperaron la llegada de su hermano Scott, su esposa Erica y sus 2 hijos pequeños, Olivia, 5 años, y Nathan, 3.
Cuando la joven familia entró en la casa, Michelle los obligó a arrodillarse a punta de pistola. Scott intentó razonar con ella, recordándole que era Navidad, pero Michelle no mostró piedad. Disparó primero a su hermano, luego a Erika, y finalmente, tras un silencio helado, ordenó a McEnroe matar a los niños. El horror fue indescriptible. Los investigadores describieron la escena como una de las más sangrientas de la historia del condado. Los cuerpos estaban esparcidos por la sala de estar, el árbol de Navidad aún encendido, los regalos sin abrir. Durante días, nadie sospechó lo ocurrido. Los vecinos creían que la familia había salido de viaje. Fue recién una semana después cuando un compañero de trabajo, preocupado porque Scott no se había presentado al empleo, alertó a la policía. Al llegar a la casa, los agentes encontraron el rastro de muerte. Michelle y McEnroe fueron arrestados poco después. En los interrogatorios, ambos confesaron sin mostrar remordimiento. Michelle afirmó que su familia la había hecho sufrir toda la vida y que quería darles una lección. La frialdad con la que describió los asesinatos heló la sangre de los investigadores. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Michelle sufría un trastorno mental, pero los psiquiatras concluyeron que sabía perfectamente lo que hacía. En 2016, tras un largo proceso, fue declarada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. McEnroe recibió la misma sentencia. El juez describió el crimen como una maldad más allá de lo imaginable. No hubo motivo racional, solo odio y egoísmo. Los fiscales dijeron que Michelle actuó movida por celos y por una enfermiza necesidad de venganza. Hoy, Michelle Anderson pasa sus días en la prisión de mujeres de Washington, donde se mantiene aislada. Sus palabras antes de la sentencia resonaron con frialdad. No me arrepiento. Ellos se lo buscaron. Su caso se recuerda como uno de los asesinatos familiares más brutales de la historia moderna de Estados Unidos. Una noche que debía celebrar el amor y la unión, terminó marcada por la traición y la muerte. La Navidad, símbolo de paz, se convirtió para siempre en el eco sangriento de una hija que decidió destruirlo todo. We're going to go back on the record, let the record reflect everyone is present, including the defendant, Ms. Notman. We'll give her a moment to get situated. A simple vista, Nicole Nachtman parecía una joven común, tímida, estudiosa y tranquila. Había ingresado a la Universidad Estatal de Florida con buenas calificaciones y soñaba con una vida independiente, lejos del estricto control de su madre. Pero detrás de esa fachada, crecía un resentimiento silencioso que estallaría en uno de los crímenes familiares más impactantes de Florida. Nicole era hija de Miriam Dean, una mujer de carácter fuerte y personalidad dominante. Su madre era administradora escolar, muy respetada en su comunidad, pero en casa ejercía un control absoluto sobre su hija. Exigía excelencia en todo, desde los estudios hasta la apariencia personal. Nicole creció bajo una presión constante, y aunque rara vez se rebelaba abiertamente, acumulaba enojo, frustración y miedo. Su padrastro, Robert Dean, era un hombre amable que intentaba mediar entre ellas, pero el ambiente familiar se había vuelto insoportable. Nicole se sentía atrapada, incapaz de escapar del control de su madre. Los amigos la describían como alguien que detrás de su sonrisa ocultaba un profundo malestar emocional. El 20 de agosto de 2015, esa tensión reprimida explotó. Nicole, que tenía 21 años, regresó inesperadamente a la casa familiar en Tampa. Nadie sabe exactamente qué pasó esa noche, pero lo que sí está claro es que el resentimiento se transformó en violencia. Primero, su padrastro Robert Dean fue encontrado muerto en el pasillo, con una herida de bala en la cabeza. Poco después, los vecinos escucharon gritos y un segundo disparo. Cuando la policía llegó al lugar, encontró el cuerpo de Miriam, su madre, dentro de la casa. Ambos habían sido asesinados con el mismo arma, una pistola calibre .22. La escena mostraba que los disparos habían sido hechos a corta distancia. No hubo signos de robo ni de entrada forzada. Todo apuntaba a un crimen cometido por alguien cercano.
La policía descubrió que Nicole había huido del lugar y se había refugiado en el campus universitario, donde actuaba con aparente normalidad. Durante los interrogatorios, Nicole negó los hechos al principio, pero las pruebas eran abrumadoras. El arma fue hallada en su coche, y las huellas coincidían. Además, testigos recordaban haberla visto llegar a la casa esa noche. Confrontada con la evidencia, finalmente confesó. Dijo que su madre la había vuelto loca, que no soportaba más las críticas ni el control. Ella me hacía sentir como una basura todos los días, declaró entre lágrimas. El juicio se celebró en 2019. Los fiscales describieron a Nicole como una joven que planeó los asesinatos con frialdad, mientras que la defensa argumentó que sufría un trastorno mental severo causado por años de abuso psicológico. Los expertos psiquiátricos confirmaron que Nicole padecía depresión y ansiedad profunda, pero que comprendía plenamente sus actos. El veredicto fue devastador. Culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La corte quedó en silencio cuando el juez la reprendió por haber destruido a la única persona que realmente intentaba ayudarla, aunque de forma autoritaria. La historia de Nicole Nachtman es un retrato escalofriante del daño que puede causar el abuso emocional prolongado. No hubo dinero, celos ni drogas involucradas, solo una guerra silenciosa entre madre e hija que terminó en tragedia. Hoy, Nicole cumple su condena en una prisión estatal de Florida. A menudo escribe cartas a terapeutas y organizaciones de salud mental, tratando de entender qué la llevó a cruzar el límite. Pero para muchos, ninguna explicación puede justificar lo que hizo. Una hija que, al buscar liberarse del control de su madre, terminó destruyendo todo lo que quedaba de su familia. I was asleep. It was the middle of the night. I heard my mom scream. En apariencia, Rachel Mulanex era una adolescente típica del sur de California. Buena estudiante, con amigos, y una vida que, desde afuera, parecía normal. Pero detrás de esa fachada, la relación con su madre, Teresa Mulanex, era una tormenta constante de gritos, resentimientos y desprecio mutuo. Esa tensión emocional, acumulada durante años, terminó explotando de la manera más brutal. Rachel vivía con su madre en una casa modesta en Pasadena. Su padre se había separado de Teresa hacía tiempo, y aunque intentaba mantenerse cerca de su hija, la relación familiar estaba fracturada. Teresa era una mujer estricta, exigente y, según Rachel, imposible de complacer. Quería que su hija fuera perfecta, notas altas, apariencia impecable y obediencia absoluta. Rachel, en cambio, anhelaba libertad. Con el tiempo, los conflictos se volvieron más intensos. Rachel empezó a salir con un chico mayor, lo que enfureció a su madre. Las peleas eran diarias, algunas tan violentas que los vecinos oían los gritos. En una ocasión, Teresa incluso llamó a la policía para denunciar a su propia hija por desobediencia. A partir de ahí, el vínculo entre ambas se rompió por completo. El 13 de marzo de 2006, todo llegó a un punto sin retorno. Rachel, de 17 años, estaba con su novio Ian Allen, de 21, en la casa. Habían estado discutiendo sobre las constantes peleas con su madre. Según la versión de Rachel, Teresa llegó repentinamente. Comenzó a gritarle e intentó golpearla. La discusión escaló, y en medio del caos, Rachel gritó, «¡Haz algo, Ian!». Minutos después, Teresa yacía en el suelo, muerta. Había sido golpeada y apuñalada repetidas veces. El cuerpo quedó en un charco de sangre junto a la puerta. Rachel y su novio abandonaron la casa, llevándose dinero y algunas pertenencias de la víctima. El crimen horrorizó a la comunidad. Una madre asesinada por su propia hija era algo que pocos podían comprender. Durante los días siguientes, Rachel fingió no saber nada y fue a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero los detectives pronto descubrieron inconsistencias en su historia. Su frialdad llamó la atención de los investigadores. Cuando la policía revisó el teléfono de Teresa, hallaron mensajes recientes llenos de insultos y amenazas de Rachel. Además,
Las pruebas forenses revelaron la presencia del ADN de Ian en la escena del crimen. Ambos fueron arrestados y enfrentaron cargos por asesinato. Durante el juicio, la fiscalía presentó a Rachel como la mente maestra, una joven manipuladora que convenció a su novio de matar a su madre. La defensa, en cambio, alegó que Rachel era una víctima de abuso emocional y físico, y que el asesinato fue un acto impulsivo motivado por el miedo. El jurado no aceptó la versión de defensa. En 2009, Rachel Mulanex fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a 15 años a cadena perpetua. Su novio, Ian Allen, recibió la misma sentencia. La prensa la apodó la hija fría, por la falta de emoción que mostró durante el juicio. Incluso cuando se leyó el veredicto, no derramó una lágrima. Los psicólogos que analizaron su caso dijeron que sufría de trastornos de personalidad y de control de impulsos, producto de años de abuso emocional, pero aún así comprendía la gravedad de lo que hizo. En prisión, Rachel ha mantenido un perfil bajo. Años después, expresó cierto arrepentimiento, pero muchos creen que sus palabras carecen de sinceridad. El caso de Rachel Mulanex es uno más de los llamados parricidios emocionales, donde el odio reprimido y la desesperación se mezclan con la ira adolescente hasta desatar una tragedia irreparable. Hoy, Rachel sigue cumpliendo su condena en California. La casa donde ocurrió el crimen permanece vacía, como un recordatorio de cómo el amor materno, distorsionado por el control y la frustración, puede transformarse en un detonante mortal. Cuando Sabrina Zunich fue acogida por la familia Kraus, parecía haber encontrado por fin el hogar que tanto había deseado. Su infancia había estado marcada por el abandono, la pobreza y la falta de afecto. A los 16 años, Lisa y Kevin Kraus la recibieron en su casa como una hija. Tenía una habitación propia, comida caliente y una familia que le ofrecía algo que nunca había tenido: estabilidad. Pero lo que empezó como una historia de esperanza terminó convirtiéndose en una tragedia terrible. Durante los primeros meses, la convivencia fue buena. Lisa era una madre de acogida atenta, pero también firme. Kevin, su esposo, trataba a Sabrina con simpatía, ganándose su confianza. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se volvió confusa y peligrosa. Kevin comenzó a tratarla de manera diferente, rompiendo los límites de lo que debía ser una relación familiar. Sabrina, vulnerable y con poca experiencia emocional, cayó bajo la influencia de un hombre manipulador. Lisa comenzó a notar cambios. Su hija adoptiva se mostraba distante, irritable y pasaba mucho tiempo a solas. Las discusiones entre ambas se hicieron cada vez más frecuentes. Sabrina sentía que vivía entre dos polos opuestos: la disciplina de Lisa y el control psicológico de Kevin. En noviembre de 2012, esa tensión alcanzó su punto más alto. Kevin le había hecho creer que Lisa era su enemiga, la causa de todos sus problemas, y que sin ella podrían vivir tranquilos. Confundida y desesperada por complacerlo, Sabrina tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La noche del 16 de noviembre, esperó a que todos durmieran. Bajó a la cocina, tomó un cuchillo y subió las escaleras. Entró en la habitación de Lisa y en un momento de furia, la atacó. Lisa intentó defenderse, pero fue inútil. Cuando todo terminó, Sabrina quedó paralizada por el horror de lo que acababa de hacer. Kevin, en lugar de detenerla, trató de ocultar el crimen. Juntos limpiaron la escena y fingieron que nada había ocurrido, pero la verdad no tardó en salir. Al día siguiente, un familiar preocupado alertó a las autoridades y la policía encontró el cuerpo de Lisa. Poco después, ambos fueron arrestados. Durante los interrogatorios, Sabrina confesó todo. Afirmó que Kevin había ejercido un control total sobre ella, convenciéndola de que debía deshacerse de Lisa. Los fiscales demostraron que el crimen había sido resultado de meses de manipulación y abuso psicológico. Me hizo creer que lo hacía por amor, dijo Sabrina en su declaración. El caso conmocionó a Ohio. El público se dividió entre quienes la veían como una asesina fría y quienes la consideraban una víctima manipulada.
En 2014, Sabrina fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Kevin Krause, por su parte, fue declarado culpable de complicidad en asesinato y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El juez describió el caso como un ejemplo devastador de cómo la manipulación puede destruir vidas. Durante su sentencia, Sabrina pidió perdón. Lisa fue la única persona que me dio amor. Y yo la traicioné. Hoy, Sabrina cumple su condena en una prisión de Ohio. Participa en programas educativos y de rehabilitación, intentando reconstruir su identidad. En las entrevistas posteriores, reconoce que fue víctima de abuso emocional y psicológico, pero también asume su responsabilidad. Su historia es una advertencia sobre el poder destructivo de la manipulación. Una adolescente que buscaba cariño terminó perdiéndolo todo, arrastrada por las mentiras de un adulto que convirtió su fragilidad en un arma. It's very important to identify areas of history and groups of people in history who perhaps haven't been included in the sort of broad historical sweep that we're all used to from school. It's an opportunity, having a set period in the year to look at this, for organizations like mine, like the Morgan Archives, to say, well, look. A primera vista, Susan y Christopher Edwards parecían una pareja reservada, tranquila, incluso excéntrica. Vivían modestamente en Mansfield, Inglaterra, y pasaban la mayor parte del tiempo en casa, evitando cualquier tipo de contacto con sus vecinos. Lo que nadie sabía era que bajo esa aparente normalidad se escondía un secreto macabro, oculto durante más de 15 años. Los cuerpos de los padres de Susan estaban enterrados en el jardín trasero. Todo comenzó en 1998, cuando William y Patricia Wycherley, los padres de Susan, desaparecieron repentinamente. La familia y los vecinos creyeron que se habían mudado o que estaban disfrutando de una jubilación tranquila. Incluso enviaban tarjetas de Navidad firmadas con sus nombres. Nadie sospechó nada, pero en realidad, William y Patricia estaban muertos, y los asesinos eran su propia hija y su yerno. Según la investigación, el matrimonio Edwards viajó a la casa de los Wycherley durante el fin de semana del Día del Trabajo. Lo que ocurrió allí sigue siendo objeto de debate, pero el resultado fue aterrador. Christopher disparó a William 2 veces en el pecho y luego a Patricia. Los enterraron en el jardín, cubrieron la tierra con flores y desaparecieron de la escena. Tras los asesinatos, Susan y Christopher comenzaron a retirar el dinero de las cuentas de los padres. Enviaban cartas fingiendo ser ellos. Solicitaban beneficios del gobierno y cobraban sus pensiones. Durante los siguientes 15 años, vivieron gracias a ese dinero, apropiándose de más de 250,000 libras esterlinas. Pero no lo gastaron en lujos, sino en una obsesión enfermiza, el cine clásico de Hollywood y los recuerdos de celebridades. Coleccionaban autógrafos, fotos y cartas de estrellas como Gary Cooper y Frank Sinatra. Su mundo giraba en torno a fantasías cinematográficas que contrastaban con el crimen real que habían cometido. El engaño se mantuvo hasta 2012, cuando las autoridades empezaron a sospechar. El Departamento de Pensiones notó irregularidades en los cobros y pidió una verificación. La policía fue a la antigua casa de los Wycherley y descubrió algo insólito. El jardín trasero estaba alterado. Al excavar, hallaron los cuerpos envueltos en mantas y aún con rastros de los disparos. En ese momento, Susan y Christopher ya vivían en Francia. Cuando supieron que la policía los buscaba, decidieron entregarse. Escribieron una carta al gobierno británico confesando parcialmente el crimen y regresaron voluntariamente al Reino Unido, convencidos de que podrían explicarlo todo. Durante el juicio en 2014, Susan afirmó que su madre era abusiva y manipuladora y que la había provocado. Dijo que su madre se burlaba de ella, le decía que era un fracaso y que había tenido un hijo ilegítimo años atrás, al que obligaron a dar en adopción. Según su versión, los asesinatos ocurrieron durante una pelea impulsiva, no planeada. Los fiscales, sin embargo, demostraron que el crimen había sido cuidadosamente calculado y que las muertes fueron motivadas por ganancia económica y resentimiento familiar. El tribunal los declaró culpables de doble homicidio y los sentenció a 25 años de prisión cada uno. Durante la audiencia mostraron una frialdad inquietante,
sin lágrimas ni remordimiento. El caso fascinó al público británico por su mezcla de tragedia y absurdo. Una pareja retraída, obsesionada con las películas antiguas, viviendo durante años rodeada de mentiras y fantasías, mientras los cuerpos de sus víctimas descansaban bajo las flores del jardín. Años después, su historia inspiró la película Landscapers, protagonizada por Olivia Colman, que retrata la relación entre el amor, la locura y la culpa. Hoy, Susan Edwards sigue en prisión, donde pasa sus días leyendo y escribiendo cartas a su esposo. A pesar de la evidencia, ambos continúan negando haber planeado los asesinatos. Su caso demuestra cómo la fantasía puede convertirse en una prisión más peligrosa que cualquier celda, y cómo el amor mal entendido puede arrastrar a dos personas a un abismo del que ya no hay retorno. A veces, los crímenes más perturbadores no ocurren en calles oscuras ni en escenarios lejanos, sino dentro de casas aparentemente normales, detrás de cortinas cerradas y sonrisas rutinarias. Ese fue el caso de Verity Beck, una mujer de 49 años que vivía en Abington Township, Pensilvania, y que ocultó durante meses un secreto inimaginable: los cuerpos de sus propios padres, cuidadosamente envueltos, descomponiéndose en el hogar familiar. Durante años, Verity había llevado una vida silenciosa. Sus vecinos la describían como reservada, un tanto extraña, pero educada. No tenía amigos cercanos ni trabajo estable, y dependía económicamente de sus padres, Reed y Miriam Beck, ambos de más de 70 años. A medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se volvió más errático. Pasaba días enteros sin salir, acumulando objetos y evitando cualquier contacto con el exterior. Nadie imaginaba la oscuridad que se gestaba dentro de esa casa. El 17 de enero de 2023, la policía recibió una llamada de Christopher Beck, el hermano de Verity, quien había intentado comunicarse con sus padres durante días sin obtener respuesta. Decidió ir a la vivienda y, al entrar, percibió un olor insoportable. Lo que encontró lo dejó en shock. Su hermana se comportaba de forma extraña y parecía nerviosa. Cuando preguntó por sus padres, ella respondió con una calma escalofriante: «Están muertos». Christopher llamó inmediatamente al 911. Cuando los agentes llegaron, el olor a descomposición llenaba el aire. Al registrar la casa, descubrieron una escena dantesca: los cuerpos de Reed y Miriam Beck, envueltos en sábanas y en avanzado estado de descomposición. Habían sido ejecutados con disparos en la cabeza. En la habitación, los investigadores encontraron también una sierra eléctrica con restos biológicos. Los agentes arrestaron a Verity en el acto. Al principio, intentó mostrarse tranquila, pero durante los interrogatorios, ofreció respuestas incoherentes. Dijo que sus padres querían morir, que estaban enfermos y que ella solo les había ayudado a descansar. Sin embargo, las pruebas demostraron que fue un asesinato deliberado. La policía también halló documentos que mostraban que Verity había empezado a transferir dinero de las cuentas de sus padres a la suya propia en los días posteriores al crimen. Los fiscales calificaron el caso como uno de los más inquietantes y macabros jamás vistos en el condado de Montgomery. Los vecinos, que conocían a la familia desde hacía décadas, no podían creerlo. Eran amables, normales. Ella siempre parecía callada, pero nada que hiciera pensar algo así, dijo un residente. Durante la audiencia preliminar, Verity se mostró inexpresiva. Su abogado alegó que sufría un trastorno mental grave y que había estado cuidando sola a sus padres ancianos durante años, lo que la llevó a una crisis psicótica. Pero los investigadores sostuvieron que el crimen fue motivado por el dinero y por el resentimiento acumulado. Los informes forenses revelaron que los padres habían muerto hacía más de una semana antes del hallazgo. Durante ese tiempo, Verity convivió con los cuerpos, comía y dormía en la misma casa, rodeada del silencio de sus víctimas. El caso sigue siendo objeto de estudio psicológico y mediático. Algunos expertos lo interpretan como una tragedia derivada del aislamiento social y la pérdida de contacto con la realidad. Otros, en cambio, lo ven como un acto consciente de maldad. Hoy, Verity Beck
permanece detenida sin derecho a fianza, esperando juicio por asesinato en primer grado y abuso de cadáveres. Si es declarada culpable, podría enfrentar cadena perpetua. La casa donde ocurrió todo fue sellada y permanece vacía. Los vecinos aún evitan pasar frente a ella, como si el aire conservara el recuerdo del horror. La historia de Verity Beck es una muestra escalofriante de cómo la soledad, la desesperación y la mente fragmentada pueden convertir un hogar familiar en un escenario de muerte. So not fun. No, it's fine. I know, but obviously I've got a test off. My dad's body's in there. Right, okay. Yep, okay. Obviously I'll What about your mum? a little bit more complicated. Okay. That's why I said, can I go upstairs and show Right, you? can you If explain wanna it to us, bring please? Because officers we're trying En el pequeño y tranquilo pueblo de Chelmsford, Inglaterra, nadie podía imaginar que detrás de una fachada de vida común se escondía uno de los crímenes más escalofriantes de los últimos años. Virginia McCulloch, una mujer de 35 años, fue arrestada en septiembre de 2023, acusada de haber matado a sus propios padres y convivido con sus cuerpos durante meses en la misma casa. Virginia vivía junto a sus padres, John y Carol McCulloch, ambos de unos 70 años. Eran una familia reservada, sin antecedentes de violencia ni conflictos públicos. Los vecinos los describían como amables, pero discretos, y sabían que la hija dependía económicamente de ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos notaron que la joven se volvía cada vez más aislada. Dejaba de saludar, bajaba las cortinas y rara vez salía de casa. Durante casi un año, nadie vio a los padres de Virginia. Cuando alguien preguntaba por ellos, ella respondía con frases vagas: «Están bien, pero enfermos», o «ya no salen mucho». La explicación parecía creíble, hasta que los rumores comenzaron a crecer. Los vecinos, preocupados por el silencio prolongado, alertaron a la policía. El 15 de septiembre de 2023, los agentes irrumpieron en la vivienda y descubrieron algo que parecía salido de una pesadilla. En una de las habitaciones, cuidadosamente tapados con mantas, estaban los cuerpos de John y Carol McCulloch, en avanzado estado de descomposición. El olor era insoportable. Las primeras investigaciones indicaron que habían muerto varios meses antes. Virginia fue arrestada de inmediato. Durante el interrogatorio, mostró una calma casi perturbadora. No intentó negar lo ocurrido. Según los investigadores, les dijo a los agentes: «Sí, están ahí. Ya lo sabía». Las autoridades no han revelado los detalles completos de cómo murieron los padres, pero las pruebas iniciales apuntan a que fueron asesinados deliberadamente. También se descubrió que Virginia había estado retirando dinero de las cuentas bancarias de ambos después de su muerte, lo que sugiere un posible motivo económico. La historia conmocionó al Reino Unido, no solo por el crimen, sino por la frialdad con la que la hija convivió con los cuerpos durante tanto tiempo. Los investigadores encontraron que la casa seguía perfectamente ordenada, la mesa puesta, los relojes funcionando y las ventanas cubiertas con cortinas gruesas para que nadie pudiera ver el interior. Los vecinos recordaron haberla visto hacer compras con normalidad e incluso conversar sobre temas triviales, sin mostrar ningún signo de culpa. Una mujer dijo a los medios: «La veía casi todos los días. Tenía una sonrisa normal. Nadie podía sospechar algo tan horrible». Durante la audiencia inicial en el Tribunal de Magistrados de Chelmsford, Virginia McCulloch fue acusada formalmente de doble homicidio. Se mostró serena, apenas habló y respondió con un simple sí, cuando se le preguntó si entendía los cargos. El juez ordenó que permaneciera detenida sin posibilidad de fianza hasta el juicio. La policía continúa analizando los restos para determinar la causa exacta de la muerte y la línea de tiempo. Según algunas fuentes, se cree que el crimen pudo haber ocurrido a fines de 2022. La fiscalía sostiene que Virginia actuó por desesperación económica y resentimiento acumulado hacia sus padres, quienes controlaban sus finanzas y decisiones personales. El caso generó un debate nacional sobre la salud mental, el aislamiento social y los límites del silencio doméstico. Para muchos, lo más inquietante no fue solo el crimen, sino la capacidad de vivir durante meses con la presencia constante de la muerte, fingiendo normalidad ante el mundo. Hoy,
Virginia McCulloch, espera juicio en una prisión de alta seguridad. Las autoridades la someten a evaluaciones psiquiátricas para determinar si padece un trastorno psicológico. Mientras tanto, la casa donde todo ocurrió permanece bajo custodia policial, sellada, con las luces apagadas, como un recordatorio sombrío de lo que puede esconderse tras las paredes de una familia aparentemente común.